No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Fui a una escuela católica dirigida por monjes. No era el típico colegio religioso moderno. Era un lugar antiguo, silencioso, rodeado de bosque y edificios de piedra que parecían haber estado ahí desde siempre. Había reglas estrictas, horarios raros y una sensación constante de estar viviendo un poco fuera del mundo normal. Entre los monjes había uno en particular que siempre nos llamó la atención. Era un tipo muy bajo, no mediría más de 1,45 m, quizá menos. Delgado, callado, casi siempre con la cabeza agachada. No convivía mucho con nadie, era una especie de ermitaño dentro del propio monasterio. Vivía solo en una casita diminuta, al borde del terreno del monasterio, casi perdida entre los árboles. Era una construcción sencilla, vieja, con apenas lo indispensable. Sabíamos que no tenía buena calefacción y que, cuando hacía demasiado frío, solía regresar al edificio principal del monasterio para pasar la noche en su celda. Nunca lo veíamos mucho en invierno. Un día de invierno cancelaron las clases por la nieve. En lugar de irnos a casa, yo y un par de amigos decidimos quedarnos y aprovechar para ir a deslizar trineos en una colina cercana, justo por donde estaba la casita de este monje. Era una zona tranquila, blanca por completo, sin huellas, sin ruidos. Antes de ir a la colina decidimos pasar por su casa para cambiarnos de ropa. Sabíamos que no estaba ahí, o al menos eso creíamos, porque hacía demasiado frío y no había señales de que alguien estuviera usando la casa. Entramos rápido, nos cambiamos y salimos. Todo normal. Pasamos un buen rato deslizándonos, riéndonos, congelándonos las manos. Cuando ya estábamos cansados, se nos ocurrió ir a buscar a otro monje, el que nos daba latín. Queríamos preguntarle algo, ni siquiera recuerdo qué, pero era una excusa para no regresar todavía. Íbamos caminando por el sendero que conectaba la colina con el monasterio cuando pasó algo que todavía me cuesta poner en palabras. Ahí estaba él, el monje ermitaño, pero no estaba caminando, ni siquiera estaba de pie, estaba flotando. Suspendido a varios centímetros del suelo, avanzando lentamente como si el suelo no existiera para él. No hacía ningún movimiento raro, no agitaba los brazos, no parecía sorprendido, simplemente se desplazaba. El silencio era total, la nieve alrededor estaba completamente intacta, no había huellas delante de él, ni detrás, solo nuestras pisadas desordenadas marcando el camino. Eso fue lo primero que me heló la sangre. No había forma de que hubiera llegado ahí caminando. Nos quedamos paralizados. Nadie dijo nada. Nos miramos unos a otros solo para confirmar que no estaba loco, que todos estábamos viendo lo mismo. No había duda de que era él. Era demasiado bajo, demasiado reconocible. Nadie más en ese lugar tenía esa estatura ni esa forma de moverse. Pasó frente a nosotros sin mirarnos directamente, como si no estuviéramos ahí, o como si sí nos viera pero no le importara, y luego simplemente se alejó entre los árboles. Tardamos varios segundos en reaccionar. Más tarde, cuando llegamos al monasterio, todavía alterados, le preguntamos a otros monjes por él. Les contamos lo que habíamos visto, esperando risas, una explicación, cualquier cosa. Pero lo que nos dijeron fue peor. Nos aseguraron que ese monje no había salido en todo el día, que había permanecido en su celda desde la mañana debido al frío, que nadie lo había visto afuera. Insistimos, describimos el lugar exacto, la hora, el camino. Ellos se limitaron a mirarnos con una seriedad incómoda, como si hubiéramos tocado un tema del que no se habla. Con el tiempo recordé otros detalles que siempre habían rodeado a ese monje. Algunos decían que cuando rezaba afuera, los animales se le acercaban. Pájaros que se posaban en sus hombros, gatos callejeros que se sentaban a su alrededor sin miedo, como si no lo vieran como humano o como si lo reconocieran de otra forma. Nunca volví a verlo flotar, pero desde ese día entendí que ese lugar no era solo una escuela, y que ese monje tal vez no vivía completamente en el mismo plano que nosotros. Tenía un primo muy cercano a mí. No hablábamos todos los días, pero siempre estuvo ahí, como una presencia constante en mi vida. Cuando murió, fue de esas pérdidas que no se procesan de inmediato. Todo pasa tan rápido, el funeral, los mensajes, la gente diciendo lo siento, que no hay tiempo para entender realmente que alguien ya no está. Pasó alrededor de un mes, tal vez 2. Ya había vuelto a mi rutina, aunque su ausencia seguía pesando.
sobre todo porque nunca pude despedirme de él como hubiera querido. Esa sensación me acompañaba todos los días, incluso cuando no pensaba conscientemente en él. Una noche me desperté de golpe. No sabía por qué al principio, solo sentí esa alerta rara que te saca del sueño profundo. Entonces lo vi. La cadena del ventilador del techo se estaba moviendo con violencia, sacudiéndose de un lado a otro como si alguien invisible la estuviera jalando. El ventilador estaba apagado, las ventanas cerradas, no había corriente de aire, nada que pudiera explicarlo. Me quedé mirando unos segundos con el corazón acelerado, esperando que se detuviera. Cuando finalmente lo hizo, me convencí de que era una de esas cosas que solo parecen aterradoras a las 3 de la mañana. Me giré y volví a dormir. O al menos eso intenté. Ahí fue cuando pasó lo otro. No se sintió como un sueño, no hubo transición. De pronto estaba sentada en un sofá, en una habitación que reconocí de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos de los San Francisco 49ers, banderines, cascos, jerseys enmarcados, fotos antiguas. Era exactamente el tipo de cuarto que él habría amado. Todo tenía un detalle demasiado nítido, demasiado sólido, y él estaba ahí. Se veía bien. No enfermo, no triste, tranquilo, me miraba como siempre, con esa expresión que mezclaba cariño y calma. No hubo sorpresa, ni miedo, era como si mi mente aceptara su presencia sin cuestionarla. Le dije que lo quería, que lo extrañaba, que me dolía no haber podido despedirme. Las palabras salieron fáciles, sin nudos en la garganta, como si ese momento hubiera estado esperando desde hacía tiempo. Él no dijo mucho, no hacía falta, se acercó y me abrazó. Sentí el peso de su cuerpo, el calor, la firmeza de unos brazos que no eran imaginarios. Fue un abrazo largo, real, reconfortante, de esos que te acomodan por dentro. Entonces desperté, pero no desperté como de un sueño normal. Había una sensación extraña recorriéndome el cuerpo, un calor suave, una especie de cosquilleo que empezaba en el pecho y se extendía hacia los brazos. No era ansiedad ni miedo, era paz. Algo que nunca había sentido al despertar de un sueño. Me quedé acostada, completamente despierta, con lágrimas en los ojos, sabiendo con una certeza inexplicable que eso no había sido solo mi mente tratando de sanar. Desde ese día, el peso de no haberme despedido desapareció. No volví a soñar con él. No volvió a pasar nada extraño en mi cuarto. Pero algo quedó cerrado, como si esa visita, porque así es como la siento, hubiera sido exactamente lo que ambos necesitábamos. No sé si fue un sueño, una coincidencia o algo más. Solo sé que por primera vez desde que se fue, desperté sin sentir que me faltaba decirle algo. En abril de 2003, mi unidad formó parte de la invasión a Irak. Llevábamos ya varios días avanzando lentamente hacia Bagdad, moviéndonos casi siempre de noche o al amanecer, durmiendo mal, comiendo cuando se podía y viviendo en un estado constante de cansancio que ya se sentía normal. Después de aproximadamente una semana de avance, nos ordenaron detenernos y establecer un perímetro para pasar la noche. No había nada especial en ese lugar, era solo desierto. Arena hasta donde alcanzaba la vista, sin edificaciones, sin carreteras visibles, sin referencias claras, un punto cualquiera en el mapa. Desde el momento en que bajamos de los vehículos, algo se sintió mal. Normalmente éramos bastante despreocupados, incluso en situaciones tensas. Ese humor negro y esa actitud de lo que pase, pasa, eran casi una defensa automática. Pero esa noche nadie bromeaba, nadie hablaba de más. Todos estábamos inquietos, caminando en círculos, revisando equipo una y otra vez sin necesidad real. El viento empezó a levantarse poco después, una tormenta de arena lenta, espesa, que no te golpea de inmediato, sino que se mete en todo, en los ojos, en la boca, en los pensamientos. La visibilidad era pésima, a ratos no podías ver más allá de unos cuantos metros. Y luego estaban los perros salvajes o tal vez chacales, no sabría decirlo. Aullaban a lo lejos, desde distintos puntos, como si nos rodearan. Sus sonidos se perdían en el viento y regresaban deformados, haciendo imposible saber qué tan lejos estaban realmente. Cada aullido parecía más cercano que el anterior. Conforme avanzaba la noche, empecé a sentir algo que nunca había sentido antes ni después, la sensación de que el tiempo se había detenido. No avanzaba, no retrocedía, simplemente estaba suspendido. Miraba el reloj y los minutos parecían no moverse.
Caminábamos haciendo guardia como si el mundo estuviera en pausa y solo nosotros siguiéramos funcionando. Veíamos movimiento en la distancia, sombras que no coincidían con el viento, siluetas que parecían desplazarse justo fuera del alcance de la vista. Cada vez que avisábamos, el comando insistía en que la zona estaba despejada, que no había nada, que era la tormenta, el cansancio, la sugestión. Pero todos lo veíamos. Nadie durmió realmente. Yo habré dormido 20 minutos, si acaso, sentado contra el vehículo, con el arma cruzada sobre las piernas y esa sensación constante de que algo estaba observándonos. No una persona en específico, algo más grande, algo que no necesitaba acercarse. La noche fue interminable. Cuando por fin empezó a aclarar, no hubo alivio inmediato. La luz del amanecer no disipó esa tensión, solo la volvió más clara. Empacamos en silencio. Nadie hablaba de lo que había sentido. Era como si todos estuviéramos de acuerdo en no ponerlo en palabras. Arrancamos los vehículos y seguimos avanzando. Fue entonces cuando los vimos. El camino por el que salimos estaba cubierto de cuerpos. Soldados, civiles, no supe distinguirlos todos. Algunos a un lado de la carretera, otros parcialmente enterrados por la arena. Habíamos estado rodeados de ellos toda la noche sin saberlo. La tormenta los había ocultado, la oscuridad también. Entendí de golpe lo que habíamos estado percibiendo. No era movimiento enemigo, no eran imaginaciones, era el peso del lugar. Habíamos dormido o intentado dormir en medio de un campo de muerte reciente. Los perros no aullaban por nosotros, aullaban por los cuerpos, las sombras no se movían. Éramos nosotros tratando de darle forma a algo que ya estaba ahí. Nadie dijo nada mientras pasábamos junto a ellos. Seguimos avanzando hacia Bagdad como si nada hubiera ocurrido. Pero desde esa noche entendí algo que nunca me enseñaron en el entrenamiento. Hay lugares donde el tiempo no fluye de forma normal, donde la guerra deja algo más que destrucción física, algo que se queda. Y aunque nos fuimos al amanecer, una parte de nosotros nunca salió realmente de ese desierto. Era uno de mis pacientes favoritos. Tenía 98 años y, contra todo pronóstico, su mente estaba más clara que la de muchas personas jóvenes que conocía. Conversar con él era un gusto. Leía todos los días, hacía comentarios agudos sobre política, historia, incluso bromeaba con una lucidez que desarmaba cualquier estereotipo sobre la vejez. Si alguien me hubiera dicho que ese hombre estaba perdiendo la razón, lo habría descartado de inmediato. Por eso me inquieté cuando me llamó a su habitación esa noche. No fue una llamada normal, no usó el tono tranquilo de siempre. Su voz sonaba quebrada, asustada. Cuando entré, lo encontré sentado en la cama, completamente despierto, aferrado a las sábanas como si temiera que algo fuera a llevárselo. «Necesito preguntarte algo», me dijo sin rodeos, «y quiero que seas honesta conmigo». Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Tardó unos segundos en responder como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Estoy viendo personas», dijo finalmente, «personas que no pueden ser reales». Me explicó que no aparecían de golpe, no entraban por la puerta ni salían de las paredes, simplemente pasaban, como si atravesaran la habitación sin notar su presencia. Figuras humanas, borrosas, silenciosas. Algunas se detenían cerca de su cama, otras parecían deslizarse por el cuarto. «Y me hablan», añadió en voz baja. «No siempre entiendo lo que dicen. Es como si susurraran justo fuera de mi alcance». Lo miré con atención. No estaba desorientado, no confundía fechas ni nombres. Sabía exactamente dónde estaba, qué día era, quién era yo. No había signos de delirio, solo miedo, un miedo limpio, honesto, imposible de fingir. Entonces me hizo la pregunta que todavía me persigue. ¿Crees que estoy perdiendo la mente? Como profesional, hice lo que se supone que debía hacer. Le dije que probablemente había sido un sueño muy vívido, que tal vez estaba deshidratado, cansado, que el cuerpo a esa edad hace cosas extrañas. Le aseguré que no había nada de qué preocuparse. Lo tranquilicé. Lo que no le dije fue la verdad completa. No le dije que, a lo largo de los años, había escuchado historias similares, pacientes lúcidos, completamente conscientes, que empezaban a hablar de visitantes, de personas que nadie más podía ver, de susurros, de presencias que no parecían amenazantes, pero tampoco humanas, y que todos ellos habían muerto poco después. No se lo dije porque no podía, porque no era ético, porque no quería ser yo quien pusiera ese miedo en su cabeza.
Esa fue la última conversación larga que tuve con él. Unas horas después comenzó a vomitar sangre. Todo se precipitó de forma brutal. Emergencias, médicos corriendo, órdenes gritadas en el pasillo. Su cuerpo, que había resistido casi un siglo, simplemente empezó a apagarse. Murió antes del amanecer, 12 horas después de haberme preguntado si estaba perdiendo la razón. Cuando entré a su habitación para los procedimientos finales, el lugar se sentía distinto. No frío, no triste, solo vacío. Como si algo que había estado ahí ya no lo estuviera. A veces pienso en esa noche, en cómo me miró, buscando confirmación de que todavía pertenecía a este mundo, en cómo le mentí, aunque fuera por compasión, en cómo nunca sabré qué vio realmente. Pero hay algo que sí sé. Nunca más he escuchado a un paciente lúcido hablar de visitantes sin que, poco tiempo después, ocurra lo inevitable. Y cada vez que alguien me pregunta si creo que están perdiendo la mente, una parte de mí teme que no estén viendo cosas que no existen, sino cosas que nosotros aún no vemos. Mi bisabuela siempre fue distinta. No rara en el sentido extravagante, sino distinta de una forma silenciosa, como si viviera un poco más allá del mundo que el resto de nosotros habitábamos. Desde que yo tengo memoria, la familia contaba que ella viajaba cuando dormía. No lo decía como metáfora ni como broma, lo decía con absoluta naturalidad, como quien habla de salir a caminar. Y lo más extraño es que no viajaba a lugares inventados, iba a sitios reales, podía describir calles, casas, habitaciones con una precisión que no coincidía con los sueños comunes. Sabía decir quién había cambiado algo, qué mueble estaba fuera de lugar, qué objeto no pertenecía a cierto sitio. Durante años lo tomamos como una excentricidad inofensiva de una mujer mayor, algo fácil de explicar con imaginación y memoria, hasta que dejó de serlo. Cuando ya no pudo vivir sola, la mudaron a una casa de retiro. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Para ayudar a cubrir los gastos, sus hijos decidieron poner su antigua casa en renta. Era una casa modesta, muy cuidada, llena de años, recuerdos y rutinas. Nadie pensó que eso tendría consecuencias. La familia que la rentó no conocía a mi bisabuela. Nunca la habían visto, no tenían fotos de ella ni referencias más allá del contrato. A las pocas semanas de haberse mudado, comenzaron las llamadas. Nos dijeron que, por las noches, veían a una señora dentro de la casa. La describieron como bajita y menudita, de ojos claros, con el cabello canoso y ondulado. Decían que no parecía agresiva ni amenazante, solo presente. La veían bajar las escaleras, abrir cajones, revisar muebles, caminar de un cuarto a otro como si conociera el lugar de memoria. Exactamente como mi bisabuela. Pensaron que era una confusión, tal vez una vecina, alguien que se había equivocado de casa. Pero la señora aparecía incluso cuando la casa estaba cerrada. No forzaba puertas, no dejaba rastro, simplemente estaba ahí. Mientras tanto, en la casa de retiro, mi bisabuela comenzó a verse cada vez más cansada. Cuando íbamos a visitarla, nos decía que no había dormido bien porque había viajado mucho la noche anterior. Usaba esa misma palabra de siempre, como si no hubiera otra forma de explicarlo. Nos decía que había ido a su casa y que había visto a gente que no conocía. Describía a la familia que ahora la habitaba con un detalle escalofriante. Hablaba de cuántos eran, de dónde dejaban las cosas, de qué muebles habían movido. Estaba especialmente angustiada porque, según ella, estaban cambiando el orden de su casa. Decía que nada estaba donde debía estar, que no respetaban sus lugares. Nunca había conocido a esas personas en su vida. Cuando le mencionamos con cuidado que su casa estaba rentada, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que nadie supo cómo responder. Por eso no me reconocen. Con el tiempo, las visitas de la señora comenzaron a espaciarse, tanto las que veía la familia que rentaba la casa como los viajes de mi bisabuela. A medida que su cuerpo se debilitaba, también lo hacía esa otra parte de ella que parecía seguir aferrada a su hogar. Nunca encontramos una explicación racional. No había forma de que ella supiera cómo se veía la familia. No había fotos, no había visitas. No había manera lógica de que dos relatos separados coincidieran con tanto detalle. Hasta el día de hoy no sabemos si mi bisabuela soñaba con su casa o si de alguna forma seguía regresando a ella.
Y a veces pienso que hay personas que, incluso cuando ya no pueden quedarse en su cuerpo, todavía no están listas para abandonar los lugares que llamaron hogar. Tengo un anillo que mi mamá me regaló poco antes de morir. No era una joya especialmente llamativa ni valiosa en términos materiales. No tenía una piedra enorme ni un diseño elaborado, pero desde el momento en que me lo puso en la mano, supe que no era un objeto cualquiera. Era suyo, y ahora era mío. Era una forma silenciosa de decirme que, aunque se fuera, algo de ella se quedaba conmigo. Después de que murió, empecé a usarlo todos los días. No me lo quitaba casi nunca. Me hacía sentir acompañada, como si llevara una parte de ella conmigo, algo que todavía me protegía del vacío que dejó. Con el tiempo, inevitablemente, empecé a quitármelo de vez en cuando, y ahí fue cuando comenzaron a pasar cosas que nunca he podido explicar. El anillo se perdía, no de una forma normal, no como cuando algo cae detrás de un mueble o se queda olvidado en un cajón. Simplemente desaparecía. Yo recordaba perfectamente dónde lo había dejado, o cuándo lo había usado por última vez, y aún así no estaba ahí. Buscaba por toda la casa, revisaba bolsas, mochilas, cajones, la ropa sucia, el baño, nada. La primera vez pensé que era distracción mía, producto del estrés, del duelo, de la costumbre de tenerlo siempre puesto, hasta que ocurrió lo del colegio. Un compañero me pidió ver el anillo durante el recreo. Empezó a bromear, a girarlo entre los dedos, a fingir que se lo quedaba. Yo me puse nerviosa de inmediato. No por el valor del anillo, sino porque sentía que no debía estar en manos de nadie más. En un descuido, se le cayó. Lo escuchamos golpear el piso y rodar quién sabe a dónde. Lo buscamos por todos lados. Entre los escritorios, debajo de las mochilas, en los pasillos, incluso regresamos al salón después de clase. Nada. Mi compañero estaba sinceramente angustiado. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que me compraría otro igual o mejor. Yo le dije que no era reemplazable, no había otro anillo que pudiera ocupar ese lugar. Me fui a casa con un nudo en el estómago, convencida de que lo había perdido para siempre. Un par de días después, llegué del colegio, entré a mi cuarto y ahí estaba. El anillo estaba perfectamente colocado encima de mi armario, no tirado, no escondido, colocado. Me quedé mirándolo durante un largo rato, con una mezcla de alivio y confusión. Nadie había entrado a mi cuarto. Nadie sabía lo importante que era ese anillo, ni mucho menos dónde ponerlo. No había forma lógica de que hubiera llegado ahí. Y no fue la última vez. Desde entonces ha pasado una y otra vez. El anillo se cae, desaparece, se pierde en lugares donde es imposible recuperarlo. Y días después reaparece en los sitios más inesperados. En mi cama, sobre la mesa de noche, dentro de mi joyero cerrado, incluso entre mis cosas personales, como si siempre hubiera estado ahí. No importa que tan lejos se pierda, no importa quién lo toque, siempre vuelve. Al principio me daba miedo, luego me acostumbré. Ahora, cada vez que reaparece, siento algo distinto. Una calma suave, una certeza silenciosa, como si alguien me estuviera diciendo que no estoy sola, que no me han soltado. Quiero pensar que es una forma de conexión entre mi mamá y yo, que de alguna manera que no entiendo y que tal vez nunca entenderé, ella sigue cuidando de mí. No con palabras, no con apariciones, sino con un gesto pequeño, íntimo, repetido, un anillo que siempre regresa. Y mientras lo siga haciendo, siento que una parte de ella sigue encontrando el camino de vuelta a mí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.